Hola, mi nombre es Pablo Cuello y si bien soy diseñador gráfico, me especializo en crear y animar personajes en After Effects usando las capas de vectores de forma artesanal. Trabajé para la productora holandesa Media Monks, colaborando en piezas para clientes como Google, Amazon o Red Bull. Esta experiencia me ha llevado a explorar nuevas aventuras, con proyectos personales que me ayudan a seguir creciendo profesionalmente de manera freelance. Busco resultados similares a los de la animación tradicional, que reflejen artesanía y oficio, jugando a hacer todo manualmente, pero con la técnica vectorial, sin plugins que me limiten, para tomar así el verdadero control del movimiento. Me apasiona darle vida a mis personajes y sorprenderme de cómo, con una simple secuencia de movimientos, mis animaciones cobran la personalidad, el carácter y la expresividad que busco. En este curso de doméstica te enseñaré a animar en After Effects usando las capas de vector de manera artesanal. Seguiremos un proceso similar al de la animación cuadro a cuadro, aprendiendo nociones de timing sin limitarse por el software, potenciando la animación desde el dibujo. El proyecto final del curso será la creación de un personaje moviéndose por el espacio y realizando una acción pasando por distintas poses que le darán mayor personalidad. Comenzaremos repasando la interfaz de After Effects y algunos principios de animación, continuaremos pensando una idea simple y crearemos un storyboard. Pasaremos al diseño de personaje y con la etapa de layouts desarrollaremos las poses ya pensando en encuadre y composición. Colocaremos todos nuestros layouts en una línea de tiempo y así obtendremos nuestro animatic. Continuaremos con el desarrollo visual, donde exploraremos paletas de colores y crearemos nuestro primer style frame. Comenzaremos la etapa de animación importando nuestros diseños a After Effects y prepararemos el proyecto armando una estructura básica. Comenzaremos a agregar detalles de animación, continuaremos haciendo un acercamiento a la cara de nuestro personaje para enfocarnos en sus expresiones. Seguiremos con una escena de acción rápida donde veremos qué son los mid-frames y terminaremos con una escena de nuestro personaje caminando. Finalmente le daremos unos retoques de post-procesado y renderizaremos. Les voy a compartir algunos tips sobre cómo publicar en redes. Haremos un cierre del proyecto y veremos algunas conclusiones generales. Para realizar este curso será necesario que te sientas cómodo con After Effects. También usaremos Adobe Illustrator para vectorizar nuestros diseños. Te ayudará a tener nociones básicas de dibujo. Necesitarás una computadora con After Effects e Illustrator y cualquier aplicación que te permita dibujar. Anímate a soltar los plugins para darle expresividad y vida a tus personajes con herramientas básicas pero poderosas.